Los científicos se hicieron esta inquietante pregunta: ¿somos máquinas o somos personas? ¿Cómo podemos entender el funcionamiento del cerebro humano? Hasta esa época era una cápsula, una bóveda, era una caja de Pandora. Sin embargo, los neurocientistas insistieron y pensaron si homologaban el cerebro humano al computador, tal vez podían entender mejor su funcionamiento. Y a partir de ahí comenzó a desarrollarse, desde 1950 aproximadamente hacia adelante, mucho estudio de neurociencia que nos ha permitido comprender comportamientos que antes no sabíamos que realmente sucedía, como por ejemplo la lectoescritura, el lenguaje hablado, las emociones, que son muy importantes en la vida de todos nosotros. El primer aporte de los neurocientistas fue distinguir de que teníamos dos cerebros. Uno es el cerebro biológico. Se encarga de los 12 sistemas biológicos que nos componen como tal, se administran de forma independiente, no nos necesitan a nosotros. Y el otro es el cerebro consciente, que nos da la identidad, que nos conecta con el entorno. Y esta relación entre cerebro biológico y cerebro consciente no es en ambas direcciones. En una dirección es muy fluida, desde el cerebro biológico hacia el cerebro consciente, pero el cerebro consciente no siempre puede acceder en forma directa al cerebro biológico. Lo importante de esto es que la comunicación escrita está en el cerebro biológico almacenada, porque tiene que ver con pensamiento, lingüística, musculatura, emociones. Entonces muchas veces el cerebro consciente, sabiendo que tiene que escribir correctamente, que tiene que redactar una idea, no es capaz, porque por ejemplo está enrabiado, está molesto, y uno trata de pensar y no se le ocurre nada, porque en ese momento uno no tiene control sobre esta emocionalidad que lo está desbordando. Imaginemos un auto sin conductor. Lo más probable es que rápidamente va a caer por un barranco, va a chocar contra un poste. Lo mismo le sucede al ser humano. Tenemos un cerebro biológico, que es el auto, y que va sin conductor. Y el cerebro consciente muchas veces lo mira pasar. ¡Wow! Y después se tiene que hacer cargo de las consecuencias de este andar desbocado de nuestro cerebro biológico. ¿Es posible tener control del cerebro biológico? Sí, es posible. Es necesario un método, un aprendizaje. Lo tenemos en muchos aspectos, de hecho desarrollado socialmente, ¿no es cierto? Si uno está en una situación seria, por ejemplo, y se ocurre algo gracioso, uno no se ríe, ¿no es cierto?, por respeto situacional, y eso se maneja, uno tiene un cierto control. Pero cuando estamos sobrepasados por el día a día, perdemos ese mecanismo de control. Por lo tanto, la idea es que a través de este programa de entrenamiento logremos activar ese mecanismo de control. ¿Para qué? Para ser más asertivos, para aplicar moldes que sean bien estructurados según el tipo de carta que estemos enviando, para tener una revisión dinámica, para comprender la mentalidad de otra persona, para efectivamente lograr tener una mejor performance. Bien, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Nuestro cerebro funciona, podríamos decir, con una memoria RAM que está atenta a las nuevas cosas que suceden en su entorno. Una vez que las descubre, las entiende, las parametriza, la transforma en un parámetro que podríamos decir es una aplicación y la envía al disco duro, queda en un banco de memoria almacenada. Después, cuando se ve enfrentado nuevamente a la situación, invoca ese parámetro que ya está desarrollado y lo aplica. Igual que un teléfono smartphone. Es decir, tiene aplicaciones y uno de pronto las utiliza dependiendo lo que necesite. Lo mismo hace el cerebro humano. Las aplicaciones es una buena comparación. Siempre es necesario actualizarlas, ¿no es cierto? Uno prende el Windows, hay que actualizar el Windows, hay que actualizar el Facebook. Lo mismo sucede con nuestras aplicaciones cerebrales. Necesitamos actualizar esas aplicaciones. ¿Por qué? Porque fueron aprendidas bien en un momento. El cerebro las sabe bien, conoce muy bien toda la gramática, el cerebro biológico humano. Por supuesto que sí, si ya la aprendió. Lo que pasa es que está almacenada de modo tal de que no siempre se utiliza de modo
podríamos decir, de excelencia. Se utiliza según el lenguaje cotidiano. La vida misma va haciendo que esa aplicación empiece a ser defectuosa o vaya teniendo ciertos ripios. Por lo tanto, nosotros necesitamos cada cierto tiempo actualizar también las aplicaciones para que ese conocimiento efectivamente tenga una manifestación de excelencia. En los distintos programas de entrenamiento que realizo durante muchos años me han sucedido distintas anécdotas y hay una muy simpática que en una ocasión un alumno me consultó si acaso el cerebro hablaba español cuando uno hablaba español y el cerebro hablaba inglés cuando uno hablaba inglés, chino cuando hablaba chino. Me pareció graciosa la mirada, ¿no es cierto? De que, bueno, ¿cuál es el lenguaje del cerebro? ¿Qué idioma? ¿Habla español? No habla español. El cerebro tiene otro lenguaje distinto. Es el lenguaje electroquímico. Hay un proceso de traducción siempre en la comunicación debido a que el cerebro tiene que estar permanentemente codificando y decodificando. Se mueve por neuronas y neutrocitos que están en el cerebro y generan una serie de sustancias y todas esas moléculas funcionan, interactúan y dan órdenes, codifican y uno tiene que decodificar al escribir. Y el sujeto que recibe esa comunicación también la lee, la decodifica, la codifica y se puede comprender. Por lo tanto, tenemos que entender cómo decodifica el cerebro humano para poder ser asertivos con nuestros congéneres, con nuestro entorno, para ser efectivos en nuestro trabajo, poder ser asertivos. ¿Cómo funciona el cerebro humano? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que está decodificando? Y encontraremos entonces que esa es una llave súper potente para lograr nuestros objetivos.